desde el desarrollo embrionario hay una ruta metabólica estemal. Entonces, ahí lo clave que dice es una ruta metabólica. Entonces, los errores innatos del metabolismo son la genética bioquímica. Hace referencia a todas las alteraciones bioquímicas que van a generar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, vamos a ver algo de la historia, unas definiciones, epidemiología. Son enfermedades muy difíciles de diagnosticar, especialmente porque es muy complejo el metabolismo. Levanten la mano a cuántos les gusta la bioquímica. 2, muy bien. Pero en general la bioquímica es algo que se nos hace muy complicado, muy enredado. Las rutas metabólicas, que el grupo amino, que el carboxilo, que la de-carboxilación. Entonces es como un poquito latoso el tema y por eso la gente habitualmente, digamos, no es un tema que sea muy top para estudiar y aprender, pero que si aprendemos a reconocer ciertos patrones podemos diagnosticarlos. Listo, entonces se empezó a hablar de errores innatos del metabolismo, o quien empieza a hablar o hace como esa relación que la enfermedad puede ser ocasionada por una alteración bioquímica es Sir Archibald Garro en 1908. Él estudia la alcaptoluria, que es una alteración del metabolismo del triptófano que ocasiona unas lesiones articulares, pero que los pacientes, cuando la orina se expone a la luz, cambia de color. Entonces, él propone que ciertas enfermedades metabólicas son causadas por daños enzimáticos. Adicionalmente, propone que estas familias o esos pacientes que él estudió tenían una herencia autosómica recesiva. Posteriormente se introduce el concepto del error innato del metabolismo. En 1960 se establecen las bases metabólicas de las enfermedades hereditarias y la octava edición de la Scriber, que es el libro de errores innatos del metabolismo, y es más o menos 4 tomos de la Harrison, como la Harrison, son bastante gorditos. Ha descrito más de 1000 enfermedades metabólicas. Hay un aumento muy importante en la medida que tenemos biología molecular, podemos hacer otros estudios. Hablábamos de la era molecular, todos los cambios en el ADN. Luego se habló de la proteómica, entonces todos los cambios a nivel de las proteínas, y existe una rama que se llama la metabolómica, y la metabolómica hace referencia a todas esas interacciones metabólicas que hay y que se presentan pues en este tipo de enfermedades. De 1950 a 1980, con el avance de la bioquímica, ya se pudieron crear algunas técnicas para diagnosticar ese tipo de enfermedades. Entonces se descubre la fenilcetonuria y la galactosemia. Si recuerdan, la fenilalanina es un aminoácido y la galactosa es un carbohidrato. Entonces, con técnicas bioquímicas se podía determinar si el paciente tenía la enfermedad, porque se podía medir en la orina sustancias que nos permitían ver ese tipo de alteraciones. Aquí va a estar. Entonces, se identifican defectos enzimáticos específicos y se desarrollan pues las pruebas bioquímicas. Desde acá se empieza a pensar en tamizaje neonatal, porque ya tenían una prueba que se llamaba Gutiérrez, el papel de filtro para determinar si el paciente tenía la enfermedad. Actualmente pues tenemos terapias modernas, inclusive hay tratamientos genéticos dirigidos para las enfermedades metabólicas. Antes se medía 1 por 1 los metabolitos, y actualmente podemos hacer estudios simultáneos de 100, 200 enfermedades o metabolitos diferentes. El problema era que las técnicas eran diferentes, unos eran cromatografía,
otros eran cuantificación, otros eran electroforesis. Entonces eso hacía que fuera diferente la forma o la técnica. Tenemos una técnica que se llama espectrometría de masas en tándem, donde simultáneamente puedo evaluar 200 o 300 pacientes y 80 enfermedades para cada paciente, y es lo que se utiliza en la mayoría de los países para tamizaje neonatal. Y entonces ahí se introduce un término de lo que es el desarrollo del tamizaje neonatal, que es salud pública. En muchos países se hace tamizaje para varias enfermedades, inclusive dependiendo de la epidemiología, unos hacen tamización de unas, otros de otros. Nosotros, ¿ustedes saben qué enfermedades hacemos tamización? Problemas en la tiroides y el hipotiroidismo congénito. Entonces, desde 1972 más o menos como hasta el 2010 solamente hacíamos hipotiroidismo congénito. Cuando hay países, Ecuador, que no es pues un país que tenga un desarrollo muy grande, hacía para 5 enfermedades, Brasil hacía como para 20 o 30, pero nosotros duramos muchos años solamente haciendo una enfermedad. Hay algunas reglas de que puedo tamizar, entonces se hace tamización de enfermedades, uno, pues que sean muy prevalentes, dos, que tengan técnicas bioquímicas disponibles para confirmar que tengan un tratamiento y que ese tratamiento cambie la evolución natural de la enfermedad. Entonces, enfermedades neurodegenerativas, pues tamización no haces porque no tienes cómo intervenir, pero el hipotiroidismo congénito, que es muy fácil de tratar con suplencia de levotiroxina, si usted no trata al bebé, después de 4 semanas empieza a disminuir su coeficiente intelectual y es un paciente que queda con discapacidad o retraso mental de por vida. Entonces, la idea de evaluar estas enfermedades es poder prevenir esa evolución de los pacientes. Entonces, da mayor esperanza y calidad de vida gracias pues, a esa detección temprana. Y tenemos muchos avances actualmente en terapias y tratamientos genéticos dirigidos, terapias de reemplazo enzimático, entre otros. Entonces, ¿cómo se define un error innato del metabolismo? Un error innato es un grupo realmente de enfermedades que son raras. Recuerden, ¿saben cuál es la definición de una enfermedad rara? Una enfermedad huérfana. ¿Han escuchado el término enfermedades raras o huérfanas? ¿Sí? Bueno, entonces una enfermedad rara o huérfana realmente es una enfermedad poco frecuente, eso es. Y cada país pues tiene una definición que tan poco frecuente es. En Estados Unidos más o menos uno en 2500, en Europa uno en 2500, en Japón uno en 2000. Colombia definió que para Colombia una enfermedad huérfana o una enfermedad rara era la que se presentaba menos de una en 5000, tenía que ser crónica, debilitante y amenazar la vida. Esa es la definición en Colombia. Si se han descrito, y hay una página que se llama Orphanet, donde usted ve las enfermedades huérfanas, hay 8000, pero en Colombia solo se reconocen cerca de 2000, casi que 960 enfermedades. Entonces hay que tener en cuenta eso. Adicionalmente es de notificación obligatoria, entonces toca hacer una ficha de Civigila para ese tipo de enfermedades y en la lista está cuáles. Pero en general pues son enfermedades raras, o sea poco frecuentes, causadas por defectos enzimáticos que van a afectar rutas metabólicas específicas, se caracterizan por la acumulación de una sustancia, la deficiencia de un producto y metabolitos adicionales, y eso nos va a llevar a alteraciones fisiológicas graves. Esa es una definición. Otra, trastornos genéticos hereditarios poco comunes por los cuales se presenta una alteración bioquímica o química
que va a afectar el metabolismo energético. No sé, esto va a estar un poco complejo. Defectos en las proteínas, en los carbohidratos, en fin. Lo siguiente que ustedes están viendo ahí, ¿qué es? El mapa metabólico. ¿Por qué lo traigo? ¿Es fácil de entender? Es complejo, ¿cierto? ¿Por qué lo traigo? Porque aunque yo considere que hay un metabolito típico de un ciclo, puede que no sea el bloqueo ahí. Entonces, si yo les digo que el paciente tiene hiperamonemia, ustedes pensarían que cuál es el bloqueo metabólico está en qué parte del metabolismo de la célula. Bioquímica. ¿Dónde se produce el amonio? ¿De dónde viene el amonio? ¿Se acuerdan por allá que las proteínas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo? El grupo amino va a ser, pues después va a ser metabolizado en el ciclo de la urea. ¿Se acuerdan del ciclo de la urea? Para producir urea y metabolizar ese amonio de la urea. Entonces, cuando hablamos de una hiperamonemia, ¿sí? Entonces les voy a decir que normalmente el valor del amonio es 80, pero el paciente tiene 1200. Entonces ustedes dicen hiperamonemia, eso es un defecto del ciclo de la urea, pero no, puede ser un defecto de la oxidación de ácidos grasos o de una aminoacidopatía o una acidemia orgánica. Entonces no es tan fácil a veces, aunque el metabolito sea marcador de una vía. Si yo hablo lactato, ¿ustedes en qué piensan? ¿Dónde se produce el lactato? ¿O el lactato a qué parte de la célula entra para formar, iba a decir yo, ATP? ¿Dónde se forma el ATP? La mitocondria, ¿cierto? Entonces, lactato, uno piensa enfermedad mitocondrial. Si tuviera acidosis, una acidemia orgánica, que también es en la mitocondria, que se hace la decarboxilación de los aminoácidos de cadena ramificada, y así. Entonces, simplemente es que es complejo, por lo tanto, a veces es difícil definir dónde está el bloqueo metabólico, porque el metabolito puede estar en diferentes vías metabólicas. Y, por ejemplo, los estudios de metabolómica hacen eso. Los estudios de metabolómica lo que hacen es mirar cuantificar metabolitos para determinar cuál puede ser la vía específica que está comprometida. Entonces, hasta el momento se han descrito más de 1015 errores innatos de metabolismo. Muchos de ellos se van a presentar de forma aguda, pueden diagnosticarse fácilmente con los estudios que ustedes tienen, hemograma, electrolitos, unos gases, pero van a necesitar una confirmación con algunas pruebas específicas, cuantificación de aminoácidos, ácidos orgánicos, acilcarnitinas, aunque no quiere que me mueva de acá. Algunos de estos errores son tratables y requieren un manejo de urgencia, porque si el paciente no se trata, se muere. Muchos, como son alteraciones metabólicas, se van a manifestar en el periodo neonatal. La mayoría tienen manifestaciones neurológicas y bueno, hay algunas pruebas como el tamizaje para detectar tempranamente si es posible que ese paciente pueda tener este tipo de enfermedad. En general, si hablamos de cada uno, pues hay unos que son frecuentes, depende de dónde estemos, en qué país, pero hay otros que pueden ser muy raros. Entonces, el hipotiroidismo que mencionaron, más o menos se presenta uno en cada 2.500 recién nacidos, pero un defecto del ciclo de la urea, que es la deficiencia del arginosuccinato sintetasa, es 1 en 1.200.000. Entonces, si yo los veo individualmente, pues son raros, pero si en conjunto sería 1 de cada 1.000. Ahí está como la prevalencia dependiendo del país. Reino Unido 1 en 784, Colombia Británica 1 en 2.500, Italia 1 en 2.555. Bueno, están presentes en todos los grupos étnicos y también en todas las edades. Entonces los errores innatos no solamente son
enfermedades de los recién nacidos o de los niños. También pueden manifestarse en la vida adulta. Bueno, entonces es importante tomarle foto porque ustedes van a tener que seguramente en algún momento tratar pacientes que tengan alguna de estas condiciones o les va a llegar al consultorio un papá con doctor, me hicieron este estudio de tamizaje neonatal y tienen que entender y aprender pues cómo, porque será que se apaga, se prende, se apaga. Bueno, entonces, las enfermedades, les dije hasta el 2010 fue hipotiroidismo, en el 2010 se aprobó una ley de la República de tamizaje neonatal ampliado, o sea que ese TSH se amplió a otras enfermedades. ¿Qué enfermedades? Fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, hemoglobinopatías, ¿me faltó alguna? Fibrosis quística. Entonces se definió que esas eran las enfermedades para las cuales íbamos a ampliar el tamizaje neonatal. Adicionalmente, pues del hipotiroidismo, que ya lo estábamos haciendo, entre comillas, se hace también tamización para cardiopatías, que es simplemente con una oximetría de pulso recién nacido, para un tamizaje visual y tamizaje auditivo. Y eso es lo que hacemos en teoría en Colombia. Aunque la ley es la 1980 de 2019, más o menos, ya han pasado 7 años y todavía no hemos podido implementarlo. Sin embargo, algunas EPS les están haciendo a sus recién nacidos. ¿Por qué no? Porque no está centralizado. El gobierno dijo como cada EPS hágale tamizaje a sus recién nacidos. Y a diferencia de Tandem Más, no hacemos Tandem Más. Para cada enfermedad se hace una prueba diferente y eso hace que sea un poco más complejo. Bueno, pero es muy importante tener en cuenta cuáles son esas enfermedades de tamización obligatoria en Colombia, porque puede que les llegue el bebé con el resultado y ustedes sepan de qué se está hablando. Bueno, que las pruebas de tamizaje son solo búsqueda de posible enfermedad, pero no diagnostican la enfermedad. Significa que cuando me sale positivo y sospecho la enfermedad, tengo que hacer una prueba confirmatoria. La fenilcetonuria es una enfermedad que sin tratamiento va a causar discapacidad cognitiva grave, convulsiones, alteraciones conductuales con autismo, enfermedades, parece un paciente con psiquiatra. Entonces, si yo no lo trato, puedo tener un niño sano, mentalmente normal, o puedo tener un niño con una discapacidad severa. La galactosemia es una enfermedad de metabolismo de la galactosa que me puede llevar a una falla hepática y muerte. La fibrosis quística pues es una enfermedad que es una alteración de un canal de conductancia de cloro y agua que va a afectar pulmón e intestino. La deficiencia de la biotinidasa me va a producir un cuadro convulsivo, la hiperplasia adrenal congénita, pues una alteración de todo lo que es glándulas suprarrenales. Las hemoglobinopatías quedaron allí porque pues tenemos una gran población afro y es muy frecuente la talasemia, la beta-talasemia, la anemia de células falciformes y el hipotiroidismo congénito que es que ya tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo pensar en un error innato y que no se nos vaya a pasar por alto? Entonces, siempre consideren en paralelo que el paciente puede tener una enfermedad metabólica. Entonces, especialmente en el recién nacido, un niño que nace bien, de pronto empieza a comer, empieza como que se está somnoliento, vomita, el niño tiene un compromiso del sensorio, es decir, no está alerta, está hipotónico, pues un médico, pediatra, neonatólogo va a pensar, este niño está séptico, puede tener una cardiopatía congénita y una hemorragia cerebral, pero un diagnóstico importante diferencial es puede tener una enfermedad metabólica porque lo que se ve es un niño mal, intoxicado, o sea, se ha deteriorado. Recuerden que dije que muchos pueden tener síntomas agudos muy graves en los pacientes.
Hay síntomas que persisten y permanecen inexplicables a pesar del tratamiento inicial y después de que yo descarte lo común. Entonces, un niño que vomita y vomita y vomita y vomita, entonces reflujo gastroesofágico. Le traté el reflujo y el niño sigue con los síntomas. Yo tengo que pensar que algo más puede tener un error innato de metabolismo. No hay que confundir un síntoma con un síndrome que puede tener pues, como causa subyacente error innato. Entonces, un síndrome emético es ese niño que vomita, pero la causa puede ser que tiene una acidemia orgánica. Bueno, se puede presentar a cualquier edad por el tipo de herencia. La mayoría son de herencia autosómica recesiva, es decir, pues la familia no había antecedentes, todos sanos, papás sanos, primos, nietos, sobrinos, todos, y aparece este niño con la enfermedad. Entonces recuerden que no vamos a tener una historia muy clara de esta enfermedad en la familia, aunque sí podemos tener historia de que se han muerto niños o de esta pareja previamente por sepsis temprano, se murió el bebé. Varios casos han sido diagnosticados así. Usted piensa que puede tener un error innato porque el bebé nace, está bien, se deteriora, va a la UCI y a los 15 días se murió. Y 3 veces el niño, mis hijos nacieron y tienen sepsis, pues eso no es probablemente una causa metabólica. Siempre tengo que considerar, descartar los que tienen un tratamiento o una intervención, y después de eso, pues obviamente primero manejamos la emergencia y luego hablamos con la familia, le explicamos qué es la enfermedad metabólica y todo lo demás. Hay muchas clasificaciones de los errores innatos del metabolismo. Esta es una clasificación que a mí me parece fácil para abordar. Habla de la fisiopatología, como simplifica un poquito basado en la fisiopatología para hacer como esa aproximación clínica de cómo evaluar al paciente, ¿sí? Este es de un grupo francés que trata, pues, o que tiene una experiencia grande en errores innatos del metabolismo. Y ellos que proponen 3 grupos grandes. Entonces, hablar de molécula pequeña, molécula compleja, defectos energéticos. Entonces, molécula pequeña es donde yo tengo alteraciones por acumulación o por deficiencia. Entonces, acumulación me va a dar síntomas de intoxicación, la mayoría son tratables. ¿Cuáles serían? De molécula pequeña, alteración en el catabolismo de los aminoácidos, defectos del ciclo de la urea, acidemias orgánicas, alteración de los metales y la galactosemia, ¿sí? En general, digamos que son pacientes que no hay alteraciones en el desarrollo o toxicidad embriológica, es decir, va a ser un bebé que nace perfecto, con buen peso, buena talla, no tiene malformaciones, rasgos raros, diferentes, nada, todo fue perfecto. El niño nace, tiene un periodo libre de síntomas, o sea, él está bien, pero va a empezar a tener los síntomas en la medida en que se empieza a intoxicar. ¿Por qué se está intoxicando el niño? Con la leche que empieza a tomar, ¿sí? Porque no puede metabolizar o el aminoácido o el azúcar o lo que sea. Entonces el niño nace bien, está bien, pero a la medida que empieza a comer cada vez va a estar peor, va a empeorar sus síntomas, por eso se ve intoxicado. Como cuando usted se toma un trago, no le pasa nada, 2 tal vez tampoco, pero a la media botella pues ya está mal. Y así le pasa al bebé. Entonces, muchos de estas enfermedades son o producen alteración y daño neurológico que puede ser irreversible. Bueno, por deficiencia. Entonces, no es que se esté acumulando, sino es que tengo deficiencia. Entonces, por deficiencia tengo alteraciones en la síntesis o en el transporte. Allá tengo defectos de los aminoácidos esenciales. Son como, aquí es como en la degradación o el catabolismo, y aquí es en las primeras rutas o vías metabólicas del aminoácido, ¿sí? Entonces tenemos defectos de hierro, defectos de aminoácidos, en general defectos de la síntesis de ácidos grasos, defectos de los metales y en general.
pocos de acá son tratables, en teoría. Algunos de estos pueden tener alteraciones embriológicas que se ven al nacimiento, pero tempranamente pueden producir igual una encefalopatía, un compromiso neurológico. Y pueden, digamos que muchos tienen síntomas en común, por eso les decía, o metabolitos típicos que son difíciles de digamos, diferenciar. Eso sería molécula pequeña, acumulación o deficiencia. Moléculas complejas, también acumulación, deficiencia o alteraciones en el tráfico intracelular. Por acumulación tendríamos todas las enfermedades de depósito. Entonces se acumulan oligosacáridos, esfingolípidos, mucopolisacáridos, glucosa, glucógeno, pues, ácidos grasos neutrales. Todos van a tener por acumulación síntomas multisistémicos, o sea, compromiso óseo, compromiso en piel, compromiso hematológico, compromiso de organomegalias y también compromiso neurológico. ¿Pueden haber signos antes del nacimiento por acumulación? Sí, pueden haber algunos signos que me pueden hacer pensar. Y para estos de acumulación, para algunos grupos existen tratamientos o terapias de reemplazo enzimático. Por deficiencia, entonces tendríamos algunos como depresión del glucógeno, la glicosilación de las proteínas, que son bastante complejos. En este grupo hay neurodegeneración, también es multisistémico, piel, ojos, hueso, músculo, corazón. Hay signos antenatales, pueden haber malformaciones, sobre todo en los defectos de la glicosilación de las proteínas. Y no hay tratamiento para este grupo. Alteración del tráfico intracelular, por ejemplo, la síntesis de glucógeno, algunas de esas enfermedades. Tenemos compromiso multisistémico, pueden simular un depósito, ¿sí? Y tampoco muchos pueden tener síntomas progresivos psiquiátricos, epilepsia, no son tratables. Los defectos energéticos, entonces yo puedo tener por alteración del transporte de membrana, citoplasmático o mitocondriales, ¿sí? Entonces, cada uno allí igual, algunos tienen tratamiento, otros no tienen tratamiento, pero aquí es solo metabolismo energético. Entonces, dependiendo de que tiene mi paciente más intoxicación, más depósito o molécula compleja o más energético, pues me voy ubicando donde debo ir evaluando los pacientes. Aquí más o menos pues es como el mismo cuadrito. Entonces, molécula pequeña, defectos energéticos, moléculas complejas. Otra forma de pensar es en dos grandes grupos. Yo tengo trastornos que implican solamente un órgano o un sistema. Entonces aquí tenemos, a ese también se hace tamización, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima es una enzima de glóbulo rojo que cuando está deficiente produce una enfermedad que se llama favismo, produce una anemia hemolítica. ¿Y saben qué es el favismo? Las habas, ¿alguien ha comido habas? Entonces no pueden metabolizar las habas. Cuando el paciente come habas, hace la anemia hemolítica severa. Entonces, pero no solamente las habas, sino algunos medicamentos, habitualmente no son medicamentos que consumamos. Entonces una persona puede tener un defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y nunca en su vida enterarse, a no ser o que tome esos medicamentos o que tenga un consumo de habas. Entonces, alguien es de Antioquia, Caldas, ¿de ustedes? ¿No? En esta región tienen, digamos que las abuelas a los niños les daban pintado, y entonces era como una mezcla de un tetero a los recién nacidos, un tetero donde tenía frijoles, habas, con eso le hacían el tetero al bebé. Y yo tuve un caso de una niña que llegó pues prácticamente en una anemia hemolítica severa, daño renal, diálisis, porque le dieron eso y tenía la deficiencia. Entonces, pues hay que tener en cuenta. Ese sería un solo órgano. El otro
es que yo tenga al compromiso bioquímico que afecta metabolismo intermediario, molécula pequeña, parecido al anterior, un metabolismo energético o molécula compleja, solamente que acá en estos pues son como más multisistémicos y acá es solamente un órgano el que se afecta. Vamos a ver como de ese primer grupo de intoxicación o metabolismo intermediario. Entonces pueden ser, dijimos que eran por intoxicación o por deficiencia, ¿cierto? Entonces son en el anabolismo, es decir, cuando el aminoácido empieza sus primeros pasos de metabolismo, como la fenilalanina. En el catabolismo serían los grupos carboxilos de los aminoácidos de cadena ramificada en la mitocondria o el reciclaje. Y aquí tenemos, básicamente son principalmente alteraciones de metabolismo de aminoácidos. Entonces tengo aminoacidopatías, acidosis orgánicas, defectos del ciclo de la urea, monosacáridos como la glucosa, las porfirias, trastornos de metales, neurotransmisores o aminoácidos cerebrales, y todos me van a producir un cuadro clínico de intoxicación. Entonces, ¿qué tienen en común este grupo de pacientes? No se altera el desarrollo del embrión o del feto, entonces un niño que recién nacido va a estar peso, talla adecuado, un embarazo perfecto, físicamente sin alteraciones. Que hay un intervalo libre de síntomas, ya dijimos, porque el niño no ha comido nada. Inútero no tiene síntomas porque la mamá hace el metabolismo, pero cuando él nace y tenemos el bloqueo metabólico es que se va a empezar. Los signos de intoxicación pueden ser agudos, entonces el niño empieza como que no quiere comer, como que está hipotónico, vomita, puede hacer coma, compromiso neurológico, hepático o cardíaco. Crónico, el niño tiene cierta actividad residual de la enzima, por lo tanto como que no es tan severo el cuadro, pero crónicamente ahí va teniendo el compromiso, retardo del desarrollo, puede hacer una ataxia, puede hacer una ectopia lentis, que es como luxación del cristalino, cirrosis, cardiopatía, discapacidad, puede ser un niño que tenga un trastorno, una alteración del comportamiento, hiperactividad, autismo, puede verse así por un error innato, o pueden ser progresivos, neurodegenerativos, cada vez va deteriorándose el paciente y va perdiendo habilidades. Se presentan de forma aguda, entonces, ¿qué puede exacerbar la enfermedad? El ayuno, porque si el paciente no tiene, digamos, el aporte ni energético ni de los aminoácidos, la mayoría, recuerden que tenemos unos aminoácidos esenciales, pues él empieza a hacer catabolismo del músculo para obtener los aminoácidos y allí se acumulan las sustancias. Por estrés metabólico, ¿qué me daría estrés metabólico? Una enfermedad, ¿sí? Fiebre, o porque aumente la ingesta de ese aminoácido limitante. Entonces, come muchas proteínas que no podría comer y se va a deteriorar. Diagnósticos disponibles con exámenes convencionales, entonces ustedes solamente pueden pedir un hemograma, pueden hacer unos gases arteriales o venosos, sodio, potasio, cloro, y también amonio, medir lactato y piruvato, la relación, y con eso les puede ayudar o les orienta al paciente. Y luego confirmamos, como dije, con pruebas específicas, aminoácidos, ácidos orgánicos, perfil de acilcarnitinas o cromatografía de carbohidratos si es de galactosa, o estudios para porfirias o metales, o bueno, lo que estemos pensando. Muchos son tratables y necesitan urgente que yo quite esa sustancia que lo está intoxicando. Entonces hay algunos quelantes que son sustancias que utilizamos para remover o el amonio o el lactato. Vitaminas son importantes. ¿Por qué serán importantes las vitaminas? Las reacciones enzimáticas habitualmente, además de la enzima que más utilizan, cofactores que son vitaminas. Entonces muchas veces puede ser por deficiencia del cofactor, pero puede ser por deficiencia de la enzima. Si es la enzima, la idea es darle 2 megadosis del cofactor para que lo que funciona la enzima funcione un poquito más. Entonces hay que dar, y fórmulas especiales son fórmulas lácteas
que no tienen el metabolito o el aminoácido limitante. Es decir, si el paciente tiene una fenilcetonuria, la fórmula tiene todos los demás aminoácidos esenciales menos la fenilalanina. La fenilalanina se le quita por completo al paciente. ¿Creen ustedes si esa es su enfermedad? No, porque es un aminoácido esencial. Entonces, la nutricionista le calcula, tiene que darle lo suficiente para que crezca, pero no tanto como para que se intoxique, más o menos. Y con las fórmulas se le da el resto de la suplencia de aminoácidos que el paciente necesita. Entonces, la fisiopatología, ¿cómo es? Yo tengo un sustrato, un aminoácido X, que debe convertirse en un producto, ¿cierto? Aquí tengo una enzima, un cofactor. El sustrato entra a la célula por un transportador, un receptor. Las mutaciones en errores innatos no solamente son enzimas o cofactores, pueden ser los transportadores. Por ejemplo, la hiperglicinemia no cetósica es a través de un transportador que tiene como 4 subunidades y me produce la enfermedad. Entonces entra el sustrato. Ese sustrato, para convertirse en el producto, necesita su enzima más el cofactor. Si tengo un bloqueo por una mutación en la enzima o el cofactor, pues el sustrato se va a aumentar mucho, el producto va a estar deficiente y este sustrato se va a ir a otras vías metabólicas para poderse eliminar. Es como que usted está en un trancón, no puede salir, entonces busca otras rutas alternativas y eso hace para poder eliminar, digamos que es esa acumulación del sustrato. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro sustrato que va a estar aumentado, el producto deficiente, activación de vías metabólicas por este bloqueo. Entonces un ejemplo, la fenilcetonuria. La fenilalanina, que es el aminoácido esencial, se convierte en el cuerpo en tirosina. La tirosina, pues a su vez en melanina, epinefrina y tiroxina. La enzima, que es la fenilalanina hidroxilasa, o el cofactor que se llama la tetrahidrobiopterina, si no están, se acumula la fenilalanina, no tengo tirosina, por lo tanto no hay melanina. Entonces los pacientes habitualmente se describen de cabello blanco, ojos claros, piel blanca, pues porque no están produciendo melanina. Epinefrina tampoco se produce. Hay un montón de alteración del metabolismo de los aminoácidos cerebrales. La acumulación también hace que se haya deficiencia de otros aminoácidos, que me va a llevar pues a un edema cerebral y un montón de alteraciones que causan el compromiso neurológico. No hay tiroxina, por lo tanto pues también puede tener un compromiso neurológico, convulsiones, problemas conductuales, discapacidad intelectual. Se acumulan la fenilalanina la tengo que eliminar, entonces se producen unos metabolitos del ácido fenilpirúvico, feniláctico y fenilacético. Y esos me van a dar unas características de un olor particular. El fenilpirúvico a moho, el paciente huele a moho o humedad. Un eczema, que es como una brote en la piel por el fenilpirúvico. Entonces, si yo entiendo bien el metabolismo y qué se me está bloqueando, pues va a ser más fácil entender esos síntomas del paciente. Bueno, la fenilcetonuria es casi que el error innato de metabolismo más prevalente en el mundo. Es en el que hace, no sé, más años se ha tratado, más avances hay, ¿sí? Necesitan una restricción de fenilalanina, pero hay países donde hay unos alimentos no proteicos que reemplazan, digamos, lo que ellos no pueden consumir. Nosotros todavía no estamos allá, pero bueno, es secundario a la deficiencia tanto de la enzima como del cofactor, más o menos uno de cada 10.000 a 15.000 nacimientos, causados por la mutación de la enzima que está en el cromosoma 2. Tiene heterogeneidad genética. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la heterogeneidad genética? ¿Qué genes, más de un gen puede producir la enfermedad? Entonces es la enzima o el cofactor, que es la hidrobiopterina reductasa. La deficiencia de la fenilalanina. Se pueden detectar los portadores.
y que más o menos cada cuánto habrá un portado. Uno de cada cuánto se imaginan ustedes. Doctora Lorena sabe. Uno en 180, o sea que es bastante frecuente los portados. Bueno, uno dice, no, en Colombia no tenemos, yo creo que es que no, como no tenemos tamizaje, no sabemos realmente cuántos pacientes tenemos, pero seguro hay un montón. Tienen una patrón de herencia autosómica recesiva, ustedes ya saben que el riesgo de hijos afectados va a ser 25%. Más de 600 mutaciones se han descrito en la enzima y pues va a haber la consecuencia de la deficiencia de la enzima del cofactor, pues me va a llevar a la enfermedad. Entonces, la fisiopatología tenemos aquí que va a haber un compromiso neurológico. Ya dijimos que por las deficiencias de los aminoácidos, pero también el aumento de la fenilalanina hace que haya deficiencia de los aminoácidos neutros a nivel cerebral, que también me va a afectar. Hay compromiso hepático, hay falla hepática, hay un compromiso también a nivel, principalmente es neurológico hepático. Dijimos que en piel, el color del cabello de los pacientes. En general, discapacidad cognitiva, convulsiones y el eczema en la piel. Para poder decir fenilcetonuria es midiendo la cantidad de fenilalanina. Entonces, el valor normal, y eso lo pregunto en el examen, es de 2 miligramos. Ese es el valor normal. Para hablar de fenilcetonuria, la pregunta es ¿con qué valor digo yo fenilcetonuria? Más de 20 miligramos por decilitro. Entonces, entre 2, que es el normal, a 20, hay una diferencia importante. Entonces, hablamos de hiperfenilalanemia de 6, menos de 6, una fenilcetonuria moderada de 6 a 20, y ya hablaríamos de la fenilcetonuria clásica, más de 20 miligramos de decilitro. Bueno, ¿por qué importante? Pues porque vamos a hacer tamización para fenilcetonuria y ustedes tienen que tener claro que esta enfermedad, ¿cuál es ese valor normal? Si me están dando más de 20 pacientes tienen fenilcetonuria, si está de 2 a 20 seguramente va a tener que repetir y mirar las pruebas. La tamización, dijimos, es búsqueda, es decir, que yo tengo que cuantificar nuevamente el nivel de fenilalanina. Les decía yo que el compromiso depende de la actividad residual de la enzima, pero también de que intervenga yo o no al paciente. Entonces tengo un recién nacido acá severamente comprometido, ustedes los ven ahí que, bueno, está intubado, tiene sondas, soportes y un montón de cosas. Ese paciente con forma severa, que empezó con vómito, el olor queda rato mojado, yo no sé, pero es a humedad, convulsiones, alteraciones de la pigmentación, eczema. Un paciente no tratado que tiene toda la clínica de discapacidad, retraso y demás. Un paciente con una forma intermedia, mire que aunque no es tan blanco su cabello rojizo, pues habla de un defecto de la producción de melanina. Aquí el trastorno del comportamiento o el coeficiente intelectual disminuye 10 puntos por debajo de la media para la edad por cada semana que no se trata el paciente después del mes. Entonces, súper importante. Y esta es una niña que tuvo un tamizaje neonatal, le hicieron el diagnóstico y está perfecta. Entonces, esta es la diferencia de tener un paciente tamizado y tratado, bien tratado, que no es tan fácil, y un paciente que no se hace intervención. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, prueba de talón. Entonces, ustedes saben, la TSH se toma así, se toma una gota de sangre de talón en ese papel de filtro y se mide el TSH. Pues ahí se miden también otras sustancias. Entonces, ahí medimos la fenilalanina en sangre, que debe ser, ¿cuánto? ¿Menor de qué? De 2. Se confirma, si me sale positivo, yo lo puedo confirmar con medición de niveles de fenilalanina en sangre, y el diagnóstico temprano, ya dijimos, es muy importante para que no haya un daño cerebral. Antes que no teníamos la forma de cuantificar, hacíamos estas pruebas colorimétricas, que todavía están dentro del plan de beneficios en salud. Uno puede pedir
prueba colorimétrica de dinitrofenilhidracina cloruro férrico. Entonces, eso era lo que usábamos hasta hace, yo creo que 10 años acá. Y es que con la orina, porque como se aumenta tanto la fenilalanina en sangre, pues se va a aumentar la excreción en orina, se ponía esta es una orina normal, este sería un negativo, entonces se ponía una orina que le ponen esta dinitrofenilhidracina, que se pone así un amarillo turbio, que hacía pensar que puede ser fenilcetonuria, pero también pueden ser acidemias orgánicas. Entonces el cloruro férrico solo con la fenilalanina se ponía verde la orina. Entonces esas pruebas colorimétricas todavía se usan, todavía las tenemos. Pero afortunadamente ya podemos hacer cuantificación de la fenilalanina. Dentro de los tratamientos les dije, tratamiento hay que restringir el aminoácido, entonces hay terapia enzimática para reemplazar la enzima, hay terapia génica, viene en desarrollo y hay otros tipos de terapias. Entonces la dieta estricta baja en fenilalanina es el principal tratamiento, pero estricta es estricta, o sea, los pacientes nada de proteínas, ni carne, ni leche, ni huevos, ni frutos secos, ni garbanzos, ni lentejas, tiene que ser muy poquito. Suplementos nutricionales con proteínas sintéticas hay que monitorizar constantemente, entonces ya hay un protocolo para los pacientes, pero la medida de la fenilalanina en un niño recién nacido es una vez por semana, porque hay que estarle monitorizando y luego cada 15 días el primer año. Entonces, si para hacer una fenilalanina la EPS se demora en autorizar y demás 2 meses, obviamente este seguimiento que es súper importante porque si no el niño neurológicamente puede tener el daño, pues es un poco más complejo. Sin embargo, algunas asociaciones de pacientes ayudan a que se pueda hacer. Y aquí hay una fórmula, ¿sí? Pero hay muchas, que es libre de fenilalanina para pacientes, igual que las fórmulas lácteas. Hay unas para recién nacidos, para lactantes mayores y para mayores de 1 año. Estas fórmulas también tienen, digamos, que esa fórmula. Como yo a los pacientes les voy a restringir las proteínas, pues tengo que darle suplencia de hierro, porque no le doy de hierro, le tengo que dar vitaminas, les tengo que dar calcio, no les doy leche, pues normal. Hay varios alimentos y a veces no es solamente, esto no es decirle al paciente deje de comer carne o coma solo una vez a la semana. Es una nutricionista especializada que le tiene que decir 30 gramos de carne, 5 gramos de no sé qué, 10 gramos con no sé qué, con no sé qué. Entonces, les voy a mencionar varios alimentos y ustedes levanten la mano el que creen que tiene fenilalanina. Entonces, carne, leche, espinacas, pan. Las espinacas tienen un montón de fenilalanina y un pan que nos comemos normalmente para un paciente puede ser el requerimiento de todo el día de fenilalanina. Entonces tenemos en la cabeza que solo las proteínas tienen aminoácidos, pero pues el pan está hecho con leche, con huevos, ¿sí? Entonces ahí va la fenilalanina y las espinacas tienen un montón de fenilalanina. Entonces esa dieta, nosotros no somos nutricionistas, no sabemos de eso. Tiene que ser alguien que realmente sepa porque es la diferencia entre un niño sano y un niño afectado. Bueno, vamos a un casito clínico de este grupo de intoxicación. Entonces, un paciente es que estaba animada, pero pues ya. Entonces, es un paciente que nace bien a término, que tiene buen peso, buena talla, desde el nacimiento tiene vómito y le encuentran acidosis. Entonces dicen que no, que es como una acidosis normal, le dan salida, le dicen que tiene un reflujo gastroesofágico. Pero durante los 2 primeros días, los 2 primeros meses, cada semana consulta por lo mismo. Hiporexia, hipotonía, vómito y somnolencia. Le dan su manejo de reflujo, no mejora. Hasta ahí ustedes podrían pensar que tienen un error innato de metabolismo. ¿Qué les haría pensar? Los síntomas del vómito que no mejoran, ¿qué más? Las convulsiones. Las convulsiones, bueno, eso ya luego, listo.
Entonces, tuvo un cuadro intermitente, pues sí, porque como que mejoraba y se empeoraba y urgencia, se mejoraba, se empeoraba, urgencia. Periodo libre de síntomas, al nacimiento estuvo bien, no mejoró, a pesar de que lo que tenía era vómito, con el manejo del reflujo no mejoró. ¿Y qué hallazgo bioquímico persistente tenía? Al nacimiento tuvo acidosis y luego tenía acidosis metabólica, pues no es normal que fisiológicamente usted tenga acidosis metabólica. A los 2 meses y medio hace un cuadro conclusivo y hace una pancitopenia. Pancitopenia es que la médula ósea no produce buena cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, o sea, las 3 líneas celulares están disminuidas. Y a los 3 meses lo remitieron, venía Villavicencio a un hospital en Bogotá con diagnóstico de un síndrome linfoproliferativo, pensaban que tenía una leucemia, pues porque tenía la pancitopenia, pero tenía una acidosis metabólica que estaba ahí. Entonces, a la paciente se le hicieron estos exámenes, unos gases con un pH de 7,12, ustedes todavía no han visto eso. Entonces, el pH normal es de 7,35 a 7,45, ¿sí? Menos de 7,35 estaríamos hablando de acidosis, más de 7,45 alcalosis. Entonces, nosotros tenemos en el cuerpo pues algunos aniones y cationes, entonces el anion gap es como ese equilibrio entre los aniones y los cationes y se calcula así: sodio más potasio menos cloro más bicarbonato debe ser 12 más o menos 5. Entonces tenía unos gases con una acidosis metabólica, un bicarbonato, esto debe ser por encima de 20, en 10, y los electrolitos, que si yo le calculo el anion gap, alguien que haga ahí la fórmula. Entonces es 135 más 3,5 menos el cloro, 103 menos 10, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto? 25,5. O sea, está muy alto, lo que me habla de una acidemia o una acidosis metabólica, porque pues también puede estar acidótico por deshidratación y por otras cosas. Entonces, está en una acidosis metabólica, el hemograma pues con la pancitopenia, no estaba infectado, no tenía hipoglicemia, parcial de orina normal, amonio estaba normal. Entonces, ese bebé se le hizo ese perfil de colorimétrico y tenía dinitrofenilhidracina positivo, y en los ácidos orgánicos salió 3-hidroxipropionato, propionilglicina y metilcitrato, que es de una enfermedad que se llama la acidemia propiónica. Ahí debajo está la foto de la niña real. Son pacientes que con restricción de dieta pues van mejorando peso, talla, pero que cuando se descompensan, y los descompensa un vómito, una fiebre, una medio gripa, el niño puede entrar en acidosis severa y morirse. Como no era una niña que era de Bogotá, pero igual en Bogotá usted va a urgencias y si el médico no sabe de la enfermedad, a veces desestima lo que los papás dicen, la mamá, pídanle un amonio, por favor, hágale. La niña se murió por un cuadro de diarrea. ¿Por qué? Pues porque no se le hizo la intervención. ¿Por qué? Porque no sabían de la enfermedad. Y no es un caso aislado, es muy frecuente. Entonces, es muy importante escuchar a los papás, escuchar lo que ellos dicen. La mayoría de las veces en estas enfermedades ellos son los expertos y el médico ni idea, o sea, no sabe lo que le están hablando. Escucha al papá, llame, pregunte o busque de qué se trata, pero no ignorar lo que es. Y desafortunadamente la niña falleció. El grupo de trastornos que afectan el metabolismo energético, entonces hablaríamos de alteraciones de la glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos o ácidos monocarboxílicos, que estarían o que harían metabolismo en mitocondria, la oxidación aeróbica de la glucosa, cadena respiratoria, transporte mitocondrial de moléculas energéticas o la síntesis de la coenzima A. Entonces yo voy a tener deficiencia en la producción o en la utilización de la energía, y estos van a ser mis órganos como principales comprometidos: hígado, músculo, corazón y cerebro. Entonces vamos a ver qué tienen ay, no puede ser, como estaba animada, queda como, bueno,
Entonces, hipoglicemia, hiperlactatemia, acidosis con aumento o disminución de los cuerpos cetónicos. Esto es importante, es que los pacientes hacen crisis desencadenadas por eventos intercurrentes. Habitualmente el paciente, digamos, no va a tener alteraciones físicas. Es difícil a veces llegar al diagnóstico porque necesitamos hacer pruebas funcionales. ¿Qué significa? Que yo tengo que medir basal, la glicemia, el amonio, el lactato, el cortisol, porque el metabolismo también está relacionado con el metabolismo del cortisol, y luego sí tengo que tomar, luego de darle una carga de glucosa, volver y medir para ver cómo es que hace ese proceso metabólico. Entonces muchas veces son difíciles de diagnosticar porque pues hacer esas pruebas funcionales no me sirve al paciente pues mandarle a medir solamente glucosa o lactato sin hacer la prueba funcional si pienso en este tipo de enfermedades. Vamos a ver un caso clínico. Entonces es un paciente que es hospitalizado por hepatomegalia, y otra cosa que tengo es como es hígado, corazón, músculo y ¿qué más dijimos? Cerebro, pues esos son los síntomas. Entonces el paciente tenía una hepatomegalia, retraso en el desarrollo, le dijeron que era una hepatomegalia fisiológica. Eso es un caso publicado en la revista. A los 15 años, peso, talla, todo fue normal, no hizo hipoglicemia en nacimiento. A los 15 días lo remiten al gastroenterólogo por la hepatomegalia, elevación de las transaminasas, pues tenía dolor abdominal secundario a esto. Al examen físico tenía el percentil 10 en su crecimiento, con aumento del abdomen, con un aumento en el volumen del hígado. Todas las pruebas, elevación de las transaminasas, son enzimas hepáticas. Lo normal de esto, digamos que es 40 más o menos, ahí está. 0 a 34, 10 a 49, 382, 189, elevadas las bilirrubinas también, colesterol estaba bien, triglicéridos un poco altos, la glicemia estaba bien, la insulina estaba dentro del rango. A veces los pacientes hacen hipoglicemia, pero depende de si estamos hablando de una molécula simple glucosa o de una molécula compleja glucógeno, pues tengo o no tengo hipoglicemia. Entonces le descartaron todas las principales causas de la elevación de las transaminasas, que habitualmente son infecciones, hepatitis B, C, toxoplasmosis, citomegalovirus, enfermedad autoinmune, no tenía una hepatitis autoinmune, todo el perfil de hierro, transaminasas, inmunoglobulinas, todo estaba dentro de lo normal. El cortisol, aquí está la prueba funcional, cortisol en ayunas, perfil tiroideo, la proteinuria, el ácido láctico, todo le salía dentro, en general, dentro de lo normal, pero el hígado era un hígado grande. Le hacen una biopsia y en la biopsia hepática encuentran, ustedes recuerdan que la coloración de Paz, ¿qué marca? ¿Es positiva en qué? En los azúcares, en el glucógeno. Entonces, todo esto blanco que ven acá son depósitos de glucógeno. Pues el paciente tenía una glucogenosis tipo 6, que es una enfermedad de Hertz. Entonces, eso. No creo que tenga otro ejemplo pero de galactosemia, casos como 2 bebés que previamente nacen, comen, se ponen malitos, empiezan a hacer una falla hepática y se mueren. Para el tercer bebé los papás dijeron, esto nos va a pasar lo mismo. Ellos buscaron cómo hacer los estudios y al final pues el bebé tenía una galactosemia. La galactosemia es muy fácil de tratar. La galactosa es el azúcar principal de qué alimento en un recién nacido, de la leche. Entonces pues a ese bebé hay que darle una leche, una fórmula que no tenga galactosa, y esa es una fórmula de arroz o una fórmula de soya, así se trata. Y luego pues durante la vida hay que quitar algunos alimentos, la galactosa, las vísceras también tienen galactitiol,
Entonces hay que quitar algunos de esos o hay que hacer una restricción, pero puede tener una vida normal y es muy fácil de tratar. Para el tercer grupo, que es los trastornos de metabolismo complejo, tenemos que son enfermedades heterogéneas, son enfermedades que producen síntomas progresivos. No voy a ver al paciente con los síntomas de un día para otro porque es poco a poco que va aumentando. Hay compromiso en un solo sistema, algunos pocos, la mayoría son multisistémicos. Aquí no hay agudización como en la intoxicación, que el niño está estable pero comió mucha carne y tú se deteriora. No, en estos no hay agudización, sino hay insidiosos, poco a poco va progresando los síntomas. Producen muchas alteraciones importantes porque comprometen muchos sistemas. Entonces, de depósito habitualmente pues tenemos lisosomas, peroxisomas, deogranelos intracelulares, defectos en el transporte pues también de estas sustancias. Entonces teníamos que eran de moléculas complejas que tuviéramos defectos en el catabolismo y esas serían las enfermedades del depósito. Entonces la molécula compleja, un azúcar con un esfingolípido, entonces es un glicoesfingolípido, un azúcar con ácido hialurónico o condroitin sulfato, es un mucopolisacárido y así. Entonces tenemos pues muchos, entonces tenemos acá defectos de la degradación de estos son lípidos neutros. Entonces tenemos en los lisosomas y en el Golgi, lipopigmentos en los lisosomas, glicosaminoglicanos en los lisosomas, oligosacáridos por degradación en los lisosomas, el glucógeno en el citoplasma o en los lisosomas, los lípidos neutros en el citoplasma o en los lisosomas. Y ahí tenemos las enfermedades. Entonces, de estas serían esfingolipidosis, que producen compromiso neurológico, neurodegeneración, compromiso óseo. Las lipopigmentos, la lipofuscinosis ceroide produce epilepsia, retardo, regresión, atrofia óptica, retinitis pigmentaria. Las mucopolisacaridosis, compromiso óseo múltiple, compromiso medular, neurológico, ocular, auditivo, muchos otros. Los oligosacáridos también me producen muy parecido a la mucopolisacaridosis, disostosis, compromiso cognitivo, lesiones en piel, glicógeno, hepatomegalia, hipoglicemia, miopatía, cardiomiopatía y la enfermedad de la fora, que es una glicogenosis cerebral, y lípidos neutros, enfermedades por depósito de los lípidos neutros, que también pueden producir esteatosis. Los que no son depósitos, sino son síntesis y reciclaje, pues hay una gran cantidad. Entonces tenemos por alteraciones del glucógeno en el músculo o en el hígado, la síntesis, ácidos grasos de cadena larga, los lípidos neutros, los triglicéridos, las ceramidas, los fosfoesfingolípidos, glicoesfingolípidos como los gangliósidos, y bueno, ahí tenemos una gran cantidad de enfermedades. Por síntesis y reciclaje también tenemos otra gran cantidad. Todo esto está en ese artículo, si ustedes quieren se puede conseguir fácilmente o se los mando. No. Bueno, aquí era para mostrarles, pero así no se ve, un paciente que nace bien, el paciente empieza a tener algunas, primero como se ve acá, pero de chiquito una mano en garra, y entonces es que su mano empieza a tener limitación para la extensión, ¿sí? Entonces empieza a tener una mano en garra, le diagnostican la mano en garra, su desarrollo fue normal, él va a una institución y le dicen que tiene una mucopolisacaridosis 4, y le dijeron a la mamá como, no, tranquila, lléveselo porque ese niño se va a morir hacia los 10 o 12 años y ya. Y entonces el niño, sigue avanzando, la mamá esperando, se va a morir, pero el niño no muere, el niño sigue avanzando en el colegio, ya se nota con sus compañeros pues que está chiquito, porque la estatura está más baja, crece aquí, no se ve, pero es una foto de adulto, él es ingeniero de sistemas,
y asiste a una charla de enfermedades lisosomales. El 28 de febrero es el Día Mundial de Enfermedades Huérfanas, entonces él va a una charla. Después de la charla él dice: yo creo que tengo una mucopolisacaridosis 1, porque la charla fue de esa enfermedad y realmente pues no tenía el compromiso del 4. Se le hace el estudio de la enzima, entonces en papel de filtro es esto, y tenía 0 de actividad de la enzima que se llama alfa-L-hidroronidasa. Sí, la enzima de MPS1 es la alfa-L-hidroronidasa. 0, ¿sí? Y el leucocito 0.6 con un valor de referencia de 1,585, y se le diagnostica la enfermedad, inicia su tratamiento de terapia de reemplazo enzimático. El paciente tuvo un cuadro pues progresivo, no tuvo agudización, simplemente tuvo compromiso esquelético. Los síntomas tempranos fue la mano en garra, y de mucopolisacaridosis 1 hay 3 tipos: una forma severa que se llama Horler, una intermedia que es Horler-Shell, y Shell, que es la forma leve, entre comillas, tiene un compromiso esquelético importante pero no neurológico. Horler tiene compromiso neurológico de retraso y discapacidad, y el Horler-Shell tiene ahí como un poquito, pero este tiene un compromiso óseo importante, no tiene compromiso neurológico. Era un video que no se va a ver, pero un poco vamos a ver aquí porque mucopolisacaridosis tienen tratamientos de terapias de reemplazo enzimático. Entonces, ¿cómo pensar en una mucopolisacaridosis para que no sea como tan enredada? De esos 3 fenotipos o niños, ¿cuál les parece que es raro, dismórfico? ¿El B? Bueno, yo describiría y diría que aquí hay un puente nasal deprimido, ¿sí? Una boca en tienda de campaña, escribiríamos nosotros. Este niño tiene un poquito, los ojos un poquito separados, tal vez los dientes más separados. De este niño tiene una cabeza un poquito alta, una frente alta, unos labios gruesos. O sea, todos tienen algo diferente. No vamos a poder ver, pero esta es la foto de Penélope Cruz. Este es un paciente MPS y este es Brad Pitt. Entonces, a veces no es tan fácil, tan chiquito, decir todos tenemos algo diferente, vuelvo y digo, pero en esos síntomas chiquitos no todos los pacientes van a tener el rasgo típico de mucopolisacaridosis que vamos a ver, que es bien marcado, ¿sí? Son esas fases de gárgola que son muy marcados, infiltrados, pero no todos van a tener esos fenotipos toscos. Algunas cosas que me pueden hacer pensar, esta presentación, me pueden hacer pensar en esta enfermedad muy temprana. Niños que roncan, ¿sí? Que tienen una respiración ruda, porque cuando se empiezan a acumular los mucopolisacáridos en adenoides, en amígdalas, en el tejido epifaringio, los niños no respiran prácticamente con la boca abierta, roncan, limitada su actividad física, tienen muchas otitis y rinitis todo el tiempo, cuadros respiratorios. ¿Qué otra cosa me puede hacer pensar? La displasia de cadera, que se trata y vuelve y otra vez recurre. O las hernias, operan la hernia y vuelve a recibir. Chiquitos, esas 3 cosas importantes para pensar. Antes del nacimiento pueden haber algunas manifestaciones. Hepatoesplenomegalia se han reportado en algunos casos, acortamiento de los huesos largos, o hidros fetal no inmune. ¿Saben qué es el hidros fetal? El hidros fetal ¿saben qué es una falla cardíaca? ¿Sí? Es como una falla cardíaca en el bebé. Entonces el bebé tiene derrame pleural, ascitis, está con una falla cardíaca severa, muchos bebés se mueren. El fetal inmune es cuando hay incompatibilidad RH entre la mamá y el bebé. Entonces los anticuerpos contra el RH positivo del bebé hace que haya una hemólisis de los glóbulos rojos y por eso hacen el cuadro. Pero el no inmune me puede hacer pensar en algún error innato de metabolismo. Mucopolisacaridosis es uno. Otros errores innatos son las gangliosidosis,
¿sí? Las mucolipidosis también pueden tener un hidros fetal no inmune, pero eso no es lo más frecuente. En general, en esta niña que ven de diferente, un cuello muy corto, tal vez es lo más marcado que ahí se puede ver. Por las vías respiratorias son muy difíciles de manejar. Muchos pacientes ya diagnosticados y todos van a una cirugía y se mueren en la anestesia porque no los pueden intubar. Y ya el paciente se han muerto muchos adultos porque es una vía aérea muy difícil de manejar. Entonces, hacen obstrucción de vía aérea, apneas de sueño, infecciones recurrentes, deterioro auditivo, hepatomegalia, túnel del carpo en un niño. Eso es patológico, yo tengo que buscarle algo más, no es normal. Y lo que les había mencionado, la displasia de cadera. Este es un niño con mucopolisacaridosis, pero ustedes ya ven unos rasgos un poco más marcados, con algo de oftalmos, unas alteraciones dentales, como un abdomen bastante prominente, hacen hepatomegalia, tiene hernias. Tal vez aquí no tanto la mano en garra, pero ahí vemos como un compromiso óseo. Entonces, hernias recurrentes, muchos ya tienen amigdalectomía, adenoidectomía, timpanostomías por las infecciones recurrentes que hacen a nivel respiratorio. En el crecimiento también es algo que me debe llamar la atención. Los niños con estas enfermedades van a crecer bien, más o menos los 2 primeros años, van a estar dentro de la curva y luego se salen de la curva. Entonces, esta es la curva de un paciente que yo tuve, MPS 6, que hasta aquí estaba bien y ¡pum!, se cayó y luego creció. Ese es el peso, esta es la talla. Miren, aquí fue que se empezó la terapia de reemplazo enzimático y mejoró un poco porque mejoraron las contracturas. Entonces, la talla normal hasta los 2, luego hay detención y luego hay unas tallas bajas en rangos de enanismo, muy patológicas. Entonces hay que tenerlo presente. Este sería el fenotipo de los mucopolisacaridosis de los diferentes tipos. Entonces este es un paciente de Horler, ustedes ven ahí la macrocefalia, el cabello como un poco más grueso, las cejas pobladas, miren un puente nasal deprimido, por eso decía el de, ¿qué iba a decir? ¿Cómo se llama? Bueno, en la primera foto, esto tenía esa foto de esa niña, puente nasal deprimido, labios gruesos y un cuello corto. Esta también es una niña con MPS 1, pero pues que le vemos las cejas, el puente, los labios gruesos, el cuellito. Este es un paciente MPS 2, por eso decía esa frente alta que se le veía a Brad Pitt, miren, tiene una frente alta, ¿sí? Aquí como un poquito, como si tuviera un aumento en la cantidad de párpados, como si tuviera algo de ptosis, como párpados. Y este es típico de la MPS2, no lo ves en las otras MPS, mira que no. Entonces, a veces uno dice todos son iguales, y yo creo que mi primer paciente, que ahora me van a ver, es tipo 6, a mí solo me habían enseñado 4, entonces yo dije, eso es 4, ¿no? Ignorancia total, no sabía, pero sí son diferentes físicamente, yo puedo diferenciarlos. Aquí en MPS2 es eso tal vez lo más característico, pues por el puente está deprimido igual, labios gruesos. Este es un tipo 3, en el tipo 3, este se llama Horler, este se llama Hunter, este se llama San Filipo. En el tipo 3 no es tanto lo físico, sino lo conductual, hacen como neurodesarrollo, hiperactividad, agresividad y tienen mucho vello en el cuerpo, se llama hirsutismo. Pero pues aquí veo cejas muy pobladas, aquí le alcanzan a ver que tiene como más vellito. Este es un tipo 3 también, ahí está con sus cejas bastante marcadas, su macroglosia, y este es un 4, miren que en el 4 no tiene como esos rasgos, sino como la niña que les mostré antes, que también es 4, es un cuello súper corto. Tan corto que el paciente prácticamente tiene esta posición con una mirada hacia arriba todo el tiempo. El 6, que es este tipo, lo más llamativo es la boca. En la boca tiene muchas alteraciones dentales y el exoftalmo, los ojos son como un poco más
protruidos. Y este es un tipo 7 que se parece un poco al 4, en cuello corto, se parecen en muchas cosas. Entonces, tempranamente cráneo y cara, perímetro cefálico aumentado, rasgos faciales algo toscos, alteraciones dentales, macroglosia. Estos son los fenotipos leves. Entonces, ustedes vieron allá los severos y estos los leves. Esta niña, ¿qué les llama la atención? El cuellito corto. Esta es una foto de ella pequeña y es la que les mostré, que les pregunté que tiene el cabellito recogido, ella es más grande, aquí es pequeña. Este es un tipo 4 también, no se le ve tan corto el cuello, ¿cierto? Es difícil. Este paciente es un tipo 6 y este paciente es un tipo 7. Entonces, a veces no es tan fácil en estos fenotipos leves saber que es un fenotipo normal, no descarta la enfermedad, tengo que estarla pensando. En los rasgos faciales de los 3 a los 6 meses hay un ligero engrosamiento, frente prominente, puente nasal deprimido, punta nasal ancha, mejillas llenas, pues digamos para el genetista. La cavidad oral, súper importante, el tipo 6 es el que tiene estas alteraciones, defectos en el esmalte, pérdida, todos tienen, pero el más severo es el 6. Pérdida generalizada de la estructura dental, mordida abierta, macroglosia, dientes separados, quistes dentigénicos, hipertrofia gingival, es que es esto muy grueso, ¿sí? la región gingival, reabsorción radicular. Entonces, esos pacientes, el odontólogo nos puede ayudar mucho en la valoración del paciente. Este es otro característico, pero uno se lo ve a muchos recién nacidos, lo que se llama la mancha mongólica, pero en MPS casi que todos los pacientes lo tienen. No es que tiene una mancha mongólica, usted nace su primito y ustedes van a decir MPS, no, pero pues si le van sumando cosas hay que estar presentes. Mira, acá, este es el primer paciente que yo les dije que era 4, mentiras, era un 6, que tiene acá la mancha, y esta es la paciente MPS 1 que ahorita les mostré que también tiene la mancha. La mano engarra, entonces miren que esa manito va adquiriendo esa posición. Entonces, la 1, la 2, la 1 y la 2, y de pronto el 3, aunque el 3 no mucho, 1 y 2 hacen mano engarra, pero anormalmente flexibles el 4 y el 6. Esto es una adulta que está haciendo eso, no lo puede hacer ni un Hercules Danos, creo yo. O sea, esto sí es hiperlaxitud 4, 3 y 7. Las contracturas, entonces los pacientes tienen contracturas por depósito de mucopolisacáridos en las articulaciones. Entonces ustedes ven ahí este niño pues prácticamente caminando en punta de pies, aquí se le ve la contractura, aquí también tienen mucho compromiso articular. Este es el paciente que vimos al principio, es una MPS 4, entonces aquí está el paciente, fue creciendo, miren aquí ya se nota un adulto con una estatura muy baja, con un cuello muy corto, término pues en silla de ruedas, porque por el depósito de mucopolisacáridos en la médula hacen lesiones medulares, hacen compresión medular y pueden tener secuelas como esta paciente. Este es un tipo 7 que también es muy parecido al 4, no son rasgos tan marcados, ¿cierto? Y aquí está el bebé como va evolucionando, pues en general uno no le diría mucopolisacaridosis, no lo vería como tanto, pero es un tipo 7, es de los más raros. En general, creo que en Colombia tal vez tenemos, recuento que por allá un bebé se diagnosticó por precisamente un hidros fetal, hace muchos años, pero que actualmente haya un paciente diagnosticado, no. ¿Qué es lo que más tenemos nosotros? Tipo 4. Y pues de las demás tenemos de todos. Este es un tipo 1, entonces miren cómo evolucionan sus rasgos. Acá a los 10 meses, pues uno no le vería mayor cosa, un puente un poquito ancho, aquí ya una frente prominente, un puente nasal muy deprimido, aquí ya su cabello muy grueso, la rinorrea, la congestión. Ya a los 39 meses, ese es un Horler por tipo 1. Entonces, miren que es progresivo el cuadro, ¿sí? No hay agonizaciones, los síntomas van a ser progresivos e insidiosos.
Hay diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, A y B. Tipo 1 hay 1, 2 y 3. El 2 es formal como con compromiso neurológico, sin compromiso neurológico. El San Filipo, que es el tipo 3, hay A, B, C y D. El 4 es 4A y 4B. El 6 es solamente 6, que es Maratón-Lamy. Y el 7, que es el slide, es solamente 7. Y la MPS 9. Entonces, las 11 deficiencias enzimáticas provocan 7 tipos de mucopolisacaridosis. Aquí tenemos una niña con 4 y este es ese paciente chiquito que está en pañal y que se le veía la mancha mongólica, es un tipo 6. ¿Y qué es lo que va a diferenciar? Pues cuál es ese mucopolisacárido que no puede degradar. ¿Cuáles son los mucopolisacáridos? Señor, les voy a decir uno, ácido hialurónico. ¿Cuál es más? Condroitin sulfato. ¿Qué más? Heparan sulfato, queratan sulfato, dermatan sulfato. Entonces depende cuál es el bloqueo metabólico, van a tener una manifestación o no. Pero también lo pregunto, siempre que no se pueda metabolizar y se acumule heparan sulfato, hay discapacidad cognitiva. Bueno, y allá ven, entonces ahí tenemos una paciente que es un 4, que tiene compromiso auditivo, compromiso visual, hacen cataratas, hacen compromiso cardíaco, pueden hacer compromiso respiratorio, por la misma caja torácica, la talla baja, algunos hiperlaxitud, compromiso dental, en caderas, la displasia de cadera es súper frecuente, las alteraciones articulares y las contracturas, pues los que tienen las contracturas y el compromiso facial. Y en el cabello es un cabello muy grueso también. Entonces hay un compromiso con el multisistémico. Entonces aquí hay algunos pacientes que ellas son 2 hermanitas. ¿Cuál tiene la enfermedad? ¿La de la camisa blanca o la del vestido? La de la camisa blanca. Las 2 tienen la enfermedad. Solo que a ella, pues no, a ella no se le diagnosticó más tarde, pero a ella, porque tenía una hermanita afectada, pues le hicieron el tamizaje neonatal y le empezaron la terapia de reemplazo enzimático. Es decir, que la terapia sí modifica la evolución de la enfermedad. Ellos también son 2 hermanitos, se llevan 7 años de diferencia, pero casi que miden lo mismo. Tienen ambos mucopolisacaridosis 4A. Y aquí tenemos a 3 pacientes con 4, que ustedes los ven bien diferentes, una forma muy severa, como una intermedia y una que es como más leve. Estos son tipo 6, miren que son sin tratamiento, son muy marcados. Y este es un tipo 6 que uno dice ya la diagnosticaron por un túnel del carpo, porque pues por lo demás no tiene. Y estos han sido pacientes míos. Ella es un 4, él es un 6, miren que cambia, hasta la estatura mejoró, y ellos son también 4. Y miren, con 7 años de diferencia prácticamente miden lo mismo. Entonces, los tratamientos sí modifican, impactan en la evolución de los pacientes. Entonces es muy importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las mucopolisacaridosis? Pues pruebas de tamizaje. Esas pruebas de tamizaje son estudios bioquímicos que se hacen en orina, no se hacen en sangre. En orina se mide la cantidad de mucopolisacáridos que el paciente excreta y se hace una cromatografía para ver si separan queratan, dermatan, condroitin, sulfato. Esta es una cromatografía, entonces creo que aquí es un MPS 4, dice acá, y acá MPS alcanza a leer 2, pero aquí están los patrones, dermatan, queratan está acá, perdón, o sea aquí condroitin. Entonces, unos excretan más que otros y a usted le dicen el paciente tiene un aumento. Las pruebas colorimétricas son unas que se llama dimetilan blue, alcian blue y no me acuerdo la otra, pero ellos te dicen como positivo para expresión de mucopolisacáridos y luego la cromatografía muestra 2 bandas
de conductil y queratan sulfato. Entonces ya con eso uno dice, esto más es una MPS 6 o una 4 o una 3 y pues hay que medir la actividad de la enzima para poder saber exactamente, para confirmar la enfermedad y considerar tratamientos de terapia de reemplazo enzimático. Bueno, entonces, después de todo eso uno dice, bueno, ¿qué tan difícil es? Pues no es tan difícil, pero no vamos a diagnosticar lo que no conocemos. Hay que pensar siempre un poco más allá. Entonces, esas gafas ahí, como las que yo uso, hay que tener interés y voluntad bien grueso el lente. Ya toca ir ver un poco más allá de lo que es evidente en el paciente. Si tienen la oportunidad de tener pacientes que van siempre con ustedes, ese síntoma persistente que no mejora, buscar un poquito más allá, porque realmente a esas enfermedades no las vamos a diagnosticar así como Mr. Magoo, que tiene enfrente el letrero y el paciente tenga todos los síntomas perdidos de la enfermedad. Si ustedes no saben de la enfermedad, nunca van a llegar al diagnóstico. Bueno, entonces, ¿pero cómo hago? Pues ese interés de buscar en ese paciente como que no mejora, como que tiene algo raro, como que en algunas ocasiones voy a mi casa y leo un poquito más a ver qué me encuentro, pero puede ser. Entonces, no voy a diagnosticar lo que yo no conozco. Tengo que pensar más allá de lo que veo, las claves, metabolito elevado o síntomas persistentes. Entonces, el paciente tiene hiperamonemia, ¿verdad? El amonio se eleva si me ponen torniquete. El amonio se eleva si la muestra no se procesa rápido. El amonio se eleva si el niño lloró. Entonces, pero pues como que trato de buscar que sean las condiciones ideales para ver que ese amonio que he medido 5 veces y que está alto realmente sí esté alto o no. Bueno, hay que seguir una ruta secuencial y lógica de las pruebas diagnósticas. Claro, yo no puedo ver al paciente hiperamonemia, ya le voy a pedir un metaboloma, no. Entonces le pido el amonio y miro todo. Ustedes pueden buscar ahí hiperamonemia y les va a salir todo un cuadrito. Hiperamonemia con acidosis, sin acidosis, con glucosa alta, con glucosa, hipoglicemia, cuerpo cetónico, y ya le va indicando qué debe tomarle y qué puede tener el paciente. Hay que hacer seguimiento a los pacientes, porque si usted no hace seguimiento, pues nunca le va a diagnosticar. Entonces ese paciente que voy 10 años viendo a médicos diferentes, nadie le va a llegar a un diagnóstico, porque el que lo ve por primera vez puede otra vez todo de nuevo. Pero si vuelve y lo ve y vuelve, puede empezar a analizar. Pero si el paciente va de lado a lado, y a veces los pacientes se quejan, pero es que pues si no hay como una constancia, es muy difícil en la primera diagnosticar. Es fácil en genética algunas cosas, como el niño con síndrome de Down. Usted lo ve y ya sabe que tiene Down. Pero hay otros niños o pacientes que hay que estudiar, seguir. Bueno, manténgase actualizado, porque los métodos diagnósticos y los tratamientos pueden cambiar. Ese paciente que les dije, la mucopolisacaridosis 6, cuando yo le diagnostiqué, pues cuando lo vi por primera vez tenía como 9 meses. Cuando ya se diagnosticó, tal vez tenía como 2 añitos, y fue su mamá que me dijo, doctora, y vamos a ponerle la terapia. Y yo, ¿cuál terapia? Yo no sabía de qué me estaba hablando. Me dijo, es que ya aprobaron una terapia de reemplazo para la enfermedad. Y eso pasa, los pacientes que tienen estas enfermedades son los que más actualizados están, son los que van a llegar a decirle, y otro paciente me dijo, yo estaba preocupada por explicarle la herencia y la enfermedad, y al final, papá, bueno, ¿y qué le vamos a poner? ¿La terapia génica, el risdiplam o el oligonucleótido? Entonces los papás en estas enfermedades saben mucho. Entonces, y si uno no sabe, dice, no sé, espere, yo reviso y miramos qué es lo mejor para ponerlo. Bueno, pero siempre hay que mantenerse, porque esto avanza a pasos gigantes en los tratamientos. Siempre hay que, yo sospecho estas enfermedades, debo recolectar la muestra en el periodo crítico. ¿Qué significa? El niño está mal, está acidótico, con solamente ponerle un bolo de glucosa ya puede que le corrija el bloqueo metabólico, y cuando yo le quiera tomar los exámenes ya no voy a encontrar nada, porque son sustancias que se están eliminando. Por lo tanto, hay que tomarle una muestra de orina, una muestra
orina y un plasma, decirle por favor congélenme. Ay, después los tengo que desechar, no importa, pero si los tengo que utilizar, ya tengo mi muestra crítica, porque a veces el niño se recupera y ¿qué toca? Ponerlo malito para poderle tomar los metabolitos y poder llegar al diagnóstico. Entonces, eso también puede poner en riesgo al niño. Hay que investigar y estudiar los síntomas del paciente, no descansar hasta pues, que uno llegue a una confirmación, apoyarse en expertos, entonces siempre tengan amigos en el laboratorio, en radiología, personas que ustedes sepan, un buen nutricionista pues que sepa de estas enfermedades, si alguno se va a dedicar a la pediatría, neonatos, neurología o errores innatos o genética, hay que saber, tener buena comunicación con los papás y no tener miedo de preguntar. Entonces ese librito me pareció muy bonito, habla de la criptología de la enfermedad y es como se empezaron a describir, entonces ahí habla cómo empezaron los que describieron todas estas enfermedades entre ellos a hablarse, ayudarse, venga, esto puede ser esta enfermedad y enseñando que uno no se la sabe, uno no se sabe todo nunca, pero que no hay que miedo de preguntar, hacer lo que me toca a mí como médico, al nutricionista como nutricionista, y si me voy a dedicar a esto, pues tener un buen grupo que me apoye en el proceso. Entonces los errores innatos pues son enfermedades raras, presentan síntomas inespecíficos como intoxicación, la mayoría de las veces es un diagnóstico de descarte, no los diagnosticamos y no los buscamos, el enfoque en un neonato puede ser un compromiso neurológico, hepático o cardíaco. Los laboratorios iniciales son asequibles, dijimos hemograma parcial de orina, aminoácidos, amonio, lactato. Se deben congelar muestras en los periodos críticos. El tamizaje metabólico realmente pues, no es costo efectivo, es decir, que yo trate a un paciente que le haga el estudio y le inicie un tratamiento temprano, realmente ahorra mucho al sistema, a la familia, entonces sí es muy costo efectivo. Requiere manejo multidisciplinario, son enfermedades hereditarias, entonces siempre va a haber un asesoramiento. Yo les dije, las mayorías son enfermedades de herencia autosómica recesiva, algunos son de herencia ligada al cromosoma X, la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, que es un defecto del ciclo de la urea, la enfermedad de Fabry, que es una esfingolipidosis, y de las mucopolisacaridosis, la tipo 2 o Hunter, son ligados al cromosoma X, para tenerlo en cuenta. Listo, muchachos, ahí están, ese es el camino, ustedes deciden por dónde ir, pero siempre apóyense de expertos o de amigos y nunca tengan miedo de preguntar porque pues uno no sabe todo, pero puede ayudar mucho al paciente. Listo, chicos, gracias. Yo lo vi a todo juicio.
pollo.